está leyendo la porción anterior juntamente con esta. Es decir, este fin de semana se leen ambas porciones. Esto porque el año no es un año normal, no es un año preñado de 13 meses en el calendario hebreo. Entonces buscan hacer coincidir y abarcar la Torah dentro de todo el año, como lo hemos visto. Nosotros, para tratar de desarrollar mejor los temas, un poquito más de profundidad, lo hemos dividido así, ¿no? Es la cuenta del Omer, es el día 14, faltan 36 para Shavuot o Pentecostés. Hoy es 26 de abril del 2020 y también es uno del mes hebreo conocido como Iyar, del 5780, según el calendario hebreo también. Sí, empezó un nuevo mes y es una condición importantísima la que estamos teniendo a cabo en este momento. Pasamos a la siguiente. Así, precisamos que Metzora se ha traducido y se ha entendido también generalmente como el que tiene lepra. Pero vamos a entender un poquito más allá qué es esa lepra, porque aquí, como pueden ver, no le he puesto directamente el que tiene lepra, sino el que tiene zaraja. Vamos a explicar un poquito, es un tecnicismo del idioma propio, ¿sí? Entonces, decíamos que tenemos una condición muy importante el día de hoy, muy importante. En los primeros días de cada mes, como bien lo vimos ayer con Carlito, es Rosh Hodesh o luna nueva o cabeza de mes, ¿sí? Y el mandamiento para este día está ubicado en Salmo 81, versículo 3. Tocad el shofar. Si ustedes lo ubican en la Biblia, dice tocad la trompeta, ¿sí? Pero bueno, el término que utilizan es shofar. En la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta. Es un día festivo como Shabbat, como cualquier día de reposo. Los días de luna nueva son muy conmemorados dentro del pueblo porque marcan una oportunidad para renovar nuestra mente. Si veníamos actuando de un modo, pues el que aparezca la nueva luna es una señal de Dios para que nosotros en nuestro corazón entendamos que tenemos que renovar nuestra mente y no acomodarnos a los rudimentos de este siglo, ¿sí? Es una señal con la que Dios habla, una de las muchas señales, ¿sí? Y decía que es una condición importante. Vamos a ver nuestras Biblias en Ezequiel 46:1. Vamos por acá. (46:1). Muy bien. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior, está hablando del templo, por supuesto, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. ¿Qué vamos a ver aquí? Dice que la puerta que mira hacia el oriente, ¿pero qué es el oriente? Resulta que el término que se utiliza para referirse al oriente es la misma palabra que se utiliza para referirse a la eternidad. ¿Sí? Que al oriente es la misma que se utiliza para referirse a la eternidad. Es decir, son palabras ambiguas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que la puerta que mira hacia la eternidad se abre los días de reposo y se abre también en los días de la luna nueva. Impresionante. Estos días tendrán algo de especial, ¿verdad? Y qué mejor si hoy convergen los 2 días
al mismo tiempo. Estamos en día de reposo y también estamos en día de luna nueva. La puerta hacia la eternidad está abierta, como nos da testimonio Ezequiel 46. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con nuestro estudio. ¿Sí? Tocad shofar en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta. Salmo 81:3. Feliz inicio de mes a todos. Habíamos visto en la parashá anterior, que se llamó Tazria. ¿Se acuerdan que vimos las leyes de la mujer que da luz, la mujer que concibe? Cuánto tiempo debía purificarse, si tenía niño, niña, cuánto tiempo extra. Vimos también algunos tecnicismos y vimos entre las más importantes el significado de purificación e inmundicia. Decía, la mujer será inmunda por 7 días. Luego decía, la mujer se purificará durante tanto tiempo. Entonces, mencionábamos qué era ser inmundo. Inmundo reflejábamos que era un estado que iba mucho más allá de la higiene personal. Y anunciábamos también que el hecho que se lo haya traducido como inmundicia no refleja la intención de Dios de proteger en primeras instancias. Es un principio y un precepto para proteger, no porque Dios nos gusta llamarnos sucios, sino es para protección. Sin embargo, es lo que se cree ahora, ¿no? Y especialmente con los alimentos. Y a partir de ahí se generaliza todo. Entonces, la inmundicia explicábamos como la incompatibilidad con la santidad, aquello que es incompatible para Dios, aquello que es aceite para el agua de Dios, no se pueden mezclar. El uno es excluyente del otro, ¿sí? Ser inmundo es entonces ser incompatible con Dios, no tiene que ver principalmente con estar sucio. En cuanto a la purificación, entonces será lo opuesto de inmundicia. La purificación será la compatibilización con Dios. Nosotros estando inmundos, venimos a ser compatibles con la santidad nuevamente, de modo que podamos adentrarnos en su presencia. ¿Sí? Y también al último está escrito que ningún incircunciso volverá a entrar a Jerusalén, la celestial, ningún inmundo, ninguna persona que no sea compatible con la santidad. ¿Sí? Vimos también la deuda de la mujer al concebir y nos preguntábamos cuál era el pecado tan grande de que una mujer dé a luz, que una mujer tenga hijos, porque tenía que presentar sacrificios. Y vimos entonces que el objetivo del enemigo, cuando tiró basura a la mujer allá en el Edén, no fue simplemente el de hacerles caer a Adán y Eva, sino que el objetivo real del enemigo era apagar la luz del mundo. Y vimos todas las implicaciones de eso, ¿no? ¿Quién era la luz del mundo para el judaísmo? ¿Quién es la luz del mundo para nosotros hoy en día? ¿Qué pasaba entonces con los hijos de Eva? Todos los que nacían en Eva, metafóricamente, estaban destinados a la muerte, pero desde Jesucristo se cambió eso, ahora hay hijos para vida, y la deuda de la mujer quedó salvada. Leíamos 1 de Timoteo 2, 14, 15, decía, la mujer será puesta a libertad cuando tenga hijos. Y explicábamos las connotaciones de ese pasaje. Vimos también algo muy importante. Vimos sobre el término Neshama en Proverbios. Decía, lámpara de Dios es la Neshama del Adam. Entonces entendimos que Neshama no es alma como explican los judíos o como entienden porque no les ha sido revelado, sino la Neshama es aquella que menciona el apóstol Pablo en Corintios como la mente de Cristo. Y esto, por supuesto, no es otro que el Espíritu Santo, aquel que nos da entendimiento sobre las cosas que se han de discernir espiritualmente, veíamos, ¿sí? Son sinónimos, no son tres cosas diferentes, son sinónimos. La Neshama es la mente de Cristo, el Espíritu Santo, ¿sí? Dimos también una corrección en Primera de Corintios, capítulo 15, donde decía, el aguijón de la muerte es del pecado. Explicábamos cómo se debía entender aguijón, siendo el origen de la muerte es del pecado. Y por ahí también decía, y el poder del pecado es la ley.
Entonces precisábamos que quizá muchas personas por eso sienten tanto rechazo a la Torah o se asustan o no quieren estudiarla. ¿Sí? Entonces decíamos que no es que la ley le da poder al pecado, ni que practicando la ley nos hacemos poderosos en el pecado, sino que el exponente del pecado es la ley, el exponente en el sentido matemático. ¿Sí? Y finalmente concluimos esa enseñanza diciendo que la mujer había sido restituida. ¿Sí? Dicho esto, vamos a hacer un repaso de significados nuevamente porque tiene que quedar muy claro esto para poder entender de mejor manera el tema de hoy. Inmundo, cualquier cosa incompatible con la santidad, cualquier cosa, sea actitudes, sea alimentos, sea una enfermedad física, sea pensamientos, cualquier cosa incompatible con la santidad que no tiene que ver con higiene. ¿Sí? Puro, que es ser puro, es ser compatible con la santidad, simple y sencillo. Que es Ruach HaKodesh, por lo que se ha traducido como Espíritu Santo. Es el poder de la mente de Dios, todo lo que va a ser incorruptible. Ruach HaKodesh también significa la mente de la santidad o la mente de Cristo. Veíamos que Ruach no es solamente viento o espíritu, sino también es mente de la santidad. Por eso se le dice mente de Cristo. Cuando se dice que Dios es espíritu, no se está diciendo que Dios sea gaseoso, que sea etéreo o que está flotando simplemente en el espacio, sino que Dios es incorruptible, que en Él no hay sombra de varianza, que en Él es la santidad. Eso se refiere cuando se dice Dios es espíritu, no a que sea una masa gaseosa flotando. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿cómo se entiende mejor esto? En la palabra dice probad si los espíritus son de Dios. Si no entendemos que espíritu también significa intenciones y mente, ¿cómo aplicamos ese versículo? ¿Nos convertimos en cazafantasmas y vamos cazando espíritus? ¿O empezamos a hacer rituales raros para preguntarle a un espíritu si es de Dios o no lo es? Por supuesto que no. Cuando dice la Biblia, probad si los espíritus son de Dios, se refiere justamente a esto. Probar si las intenciones, si la mente, si los deseos de la persona están acomodados con la eternidad, con Dios, con lo incorruptible. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que quedar súper claro para que no veamos a Ruach o Espíritu Santo como un fantasmita que está volando, sino es la mente de la santidad. Dirá también en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Claro que sí, porque antes no teníamos el Espíritu Santo, mas ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, estos significados que estén claros, que se entiendan. Si no, pues alguna pregunta, sea bienvenida ahora, no hay problema. Entonces empezamos con el tema de hoy. Decíamos que la porción se llama Metzorah. Aquí tienen la palabra, por si les interesa. Metzorah viene de la raíz tzara. ¿Qué es Metzorah? Persona que está llena de tzarahat. ¿Y qué es el tzarahat? ¿Por qué no se lo traduce como letra simplemente? A ver, estamos aquí. ¿Sí? Nos estaban saliendo las diapositivas. Esto era lo que estábamos viendo en el repaso de significados. Pues quizá lo anotan, si no, lo retienen en la mente, está bien. Seguimos aquí. Decíamos que la palabra de esta porción, o como se llama, es Metzorah. Aquí tienen la palabra, si les interesa. Y la raíz de tzara. ¿Qué significa Metzorah? Persona que está llena de tzarahat. ¿Qué es tzarahat? ¿Por qué no se puede traducir solamente como lepra? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué implica? Bien. Tzarahat
es cualquier afección o toque con connotaciones espirituales, producto del pecado y por medio de la cual Dios hace evidente esa falla o saca a la luz el estatus espiritual. ¿Sí? Y entonces pueden decir, bueno, lo mismo sigue siendo la lepra. Entonces, no es que no sea lepra, sino que Tzarahat se refiere al conjunto de afecciones de la piel en la que está incluida la lepra. ¿Sí? No exclusivamente lepra, sino todas aquellas enfermedades que afectan a la piel, todo el rango de enfermedades, sean de transmisión sexual, sea la misma lepra, sea infinidad de otras. Y en Levítico 14:2 vamos a leer entonces qué nos dice. Vamos a Levítico 14:2. Empezamos desde el 1, ¿no? Habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. Pero resulta, y acontece que aquí, pues, conociendo de esto, en la versión Kadosh, que Sarahat no es lepra, lo traducen de la siguiente manera. Esta será la Torá o la ley referente a la persona afligida con Sarahat. En el día de su compatibilización será traído al sacerdote. ¿Sí? Entonces volvemos por acá. En el día de su purificación, la Torá del Metzorá, persona que tiene Sarahat. ¿Qué es Sarahat? Cualquier afección con la que Dios hace visible algún pecado oculto. Simple y sencillo como es. ¿Por qué no es lepra? Otro argumento. Más adelante hablará de qué pasa si la casa tiene lepra. Pero no es que el hongo que causa la lepra va a afectar las paredes de la casa. Entonces ya entendemos que Tzarahat se está refiriendo a algo más que solo la lepra. Sí. Entonces, no nos olvidemos. Esto también es un concepto que se va a repetir a lo largo de toda la enseñanza. Cualquier afección o toque con connotaciones espirituales producto del pecado. Es decir, es un reflejo de nuestra relación con Dios. Lastimada, con llagas. Carlitos, se fue el audio. Sí, no se escucha, Carlitos. Se quedó a media tu explicación. Carlitos, No se escucha nada, no sé si soy solo yo, mis hermanos. no, algo pasó a Carlitos, él le bloqueó. Démosle un minutito. Carlitos, por favor. Sí, ¿me escucha? Ahí sí. Ya, qué pena otra vez. Con fallas. La última parte no se escuchó absolutamente nada. ¿Desde aquí será? Todo Sí, esto. desde ahí. Ya, bueno, Sí, por favor. ya, vamos ahí. Mil disculpas, lo siento. Ya, Tranquilo. decíamos que Tzarahat es cualquier afección, no solamente la lepra.
o toque que refleje mi situación espiritual con Dios. Es decir, si es la manifestación que tiene Dios como llamado de atención a cómo estoy llevando mi vida, cualquiera que ésta sea, no simplemente la lepra, no se, eh, no se disminuye a la lepra, sino a cualquier manifestación. ¿Cómo sabemos esto? Pues que a continuación del capítulo 14 se habla de que en nuestras traducciones que a la casa le puede dar lepra, a las paredes le puede dar lepra. Entonces no vamos a entender que es el hongo que cayó en las paredes de la casa y afectó. No, entonces va más allá. Es una enfermedad, un tecnicismo, zaraja. Es como decir ahora Facebook. Nosotros no traducimos carelibro, lo entendemos como Facebook y ya está. Entonces son palabras que no se han de traducir para entender mejor, sino entender el significado, ¿sí? Eso es todo. Y en Levítico 14:2 mismo nos dice, esta es la Torah del Metzorah, de la persona que tiene estas afecciones, en el día de su purificación. Entonces, ¿qué es la purificación? Nuevamente, la restauración de la relación normal con Dios. No se trata de estar limpio físicamente, es decir, no tiene nada que ver con que ya no tenga señales de llagas y esté habilitado con Dios. No, no se trata de eso. Es un reflejo de lo espiritual y por eso va más allá, ¿sí? Entonces, decía que en Wikipedia da testimonio de esto que estamos diciendo. Hacia el siglo XV, en Levítico, se menciona que los sacerdotes del orden de Aarón estaban obligados a saber reconocer a un Metzorah. Es un varón atacado de una enfermedad llamada zaraja. Esta enfermedad es traducida como lepra, aunque se plantea que no tiene nada que ver con la causada por el bacilo de Hansen. Es decir, que puede o no puede estar relacionado con lo que nosotros hoy en día conocemos como lepra. Pero aclarar nuevamente que no se reduce exclusivamente a la lepra, sino a cualquier afección de la piel. Listo. En cuanto a la ley del Metzorah, el que tiene Tzarahat, este procedimiento es único y bastante singular. Vamos a leerlo que dicen nuestras Biblias. Dice, versículo 3. Vamos desde el 2. Esta será la Torá para el que tiene Tzarahat cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Es decir, que la persona que tenía esta enfermedad era echada del campamento. Y el sacerdote lo salía a encontrar. Y si ve que está sana la plaga de Tzarahat, del Metzorah, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, para el que se compatibiliza, 2 avecillas vivas limpias, madera de cedro, aquí es grana o un hilo rojo. Vamos a abrir aquí la otra versión para seguir leyendo. Ya. Entonces el sacerdote ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. 3 elementos claves, hermanos, recuerden. Dice, y el sacerdote ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Y rociará a la persona que va a ser recompatibilizada del Tzarahat 7 veces. Después dejará que el ave viva en libertad en un campo abierto. Curiosísimo. Y leía en un comentario que hacía una persona, cualquiera que lee esto se imagina que está en una novela de Harry Potter. Está haciendo una pócima súper extraña. Y aquí vamos a plantarnos fuera del campamento. 2 aves, madera de cedro, hilo escarlata, hojas de orégano. Se mata uno de los pájaros.
la sangre del pájaro muerto remojaba al resto de los elementos. Es decir, en un vaso de barro, como leímos, se sacrificaba el primer pájaro. Aparentemente se entiende que esto lo hacían fuera del templo, ¿sí? No lo estaban ofreciendo a Dios, sino estaban preparando. Y en esa sangre del pájaro muerto se remojaba al otro animal vivo. Y al final se dejaba que la segunda ave viva, manchada de sangre, viva libre en un campo abierto. Extrañísimo, extrañísimo, tan extraño que hasta el siglo V, siglo VII después de Cristo, los sabios judíos decían, sobre este pasaje guardamos silencio, y mejor ni preguntes. No sabían qué era, no tenían la menor idea de por qué se daban las cosas así. Y esto solo era el inicio de la recompatibilización. No es que la persona ya quedaba limpia. Después de que se le rociaba 7 veces con la sangre del ave muerta, solo era el inicio de la habilitación. No estaba listo. ¿Sí? Tan complejo que los mismos sabios judíos dijeron no tenemos la menor idea de por qué se lleva así las cosas. Después, con el pasar del tiempo, empiezan ciertas especulaciones, historias que para forzar una explicación. Por ejemplo, dice, ¿por qué pájaros? Que porque los pájaros susurran, entonces se asemeja a que Miriam, hermana de Moisés, susurró y por eso le cayó Tzaraja. Pero bueno, esas son especulaciones que dan para intentar dar el significado. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así que va a ser eso? Ya, vamos a seguir leyendo. Este es el inicio del proceso de la compatibilización. Avanzamos, versículo 8. Ahí está. Entonces, él le deja a la otra ave en un campo abierto. Imagínense ustedes una ave sangrienta volando ahí por la ciudad, ¿no? Que fuera. Aquel que será purificado, aquel que será recompatibilizado, lavará sus ropas, rasurará todo su pelo. Todo, entiéndase, cejas, barba, obviamente la cabeza, todo. Y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Y después de eso, él puede entrar en el campamento. Pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al séptimo día, él se rasurará todo su pelo de su cabeza, también su barba y sus cejas. Él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Ojo que van 3 versículos y le va declarando limpio, ¿sí? Le va declarando puro. Este limpio es lo mismo que puro. Versículo 10. Al octavo día, él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, y 6 medios cuartos de harina fina para una minjá, una ofrenda de vegetales, de grano mezcladas con aceite de oliva y 2 medias pintas de aceite de oliva. Aquí en nuestras versiones dirá un log de aceite simplemente. Y un log de aceite. ¿Sí? Entonces, volvemos para acá. Versículo 8 que nos dice, lavar los vestidos, rasurarse completamente y entrará al campamento, pero vivirá fuera 7 días. Al séptimo día repetirá este proceso del versículo 8. Al día octavo 2 corderos, una cordera, una minjá, una ofrenda vegetal y un log de aceite. Entonces, miren la gravedad del asunto. No era un proceso sencillo, ni tampoco era un proceso rápido. Como vamos a compararlo así, voy, dejo el sacrificio en el templo en esos tiempos y se acabó. No, esto era un proceso largo y complicado, ¿sí? Largo y complicado, no era algo que se hacía en un chasquido de dedos. Entonces, ahora, ¿a dónde vamos con esto? ¿A qué queremos llegar? La persona que tenía Tzarahat era una persona considerada con estatus de muerte, ¿sí? Y por ende, una persona con estatus de muerte se le consideraba como un cadáver. Sí, esto por la condición no solamente física, sino también por la condición espiritual.
Y a un cadáver, en el contexto hebreo, se le llamaba padre de la inmundicia. ¿Por qué? Era una fuente de incompatibilidad permanente. De él siempre estaba emanando muerte. Un cadáver no puede emanar vida, obviamente. Entonces, si no estaba emanando vida, estaba emanando muerte. ¿Sí? Siempre. Una fuente de incompatibilidad con la santidad permanente. Y aquí lo ponemos. Permanentemente incompatible para con la vida y la santidad. Así se le consideraba a una persona que tenía tzaraja. Sí. Y no era una condición que se podía esconder, porque el procedimiento era que una vez que se le detecte, sea echado al campamento, para vituperio de todos, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, a una persona que tenía tzarahat, que era tzarahat, aquella afección física que no solamente es lepra y que refleja la situación espiritual con Dios. ¿Sí? Se le llamaba padre de la inmundicia, otro tecnicismo. Y con esto se le daba un estatus de muerte. Entonces, así de grave era esta situación. ¿Y por qué era tan grave? Porque la rigurosidad del procedimiento, la complejidad, vemos que se hacen dos sacrificios, uno de palomas, de pájaros y otro también con corderos. ¿Por qué era tan grave? Tanto tiempo, 7 días, raparse una vez, luego después de 7 días, nuevamente. Es primeramente porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y una persona al estar permanentemente incompatible con su estado de Tzarahat, era una forma de decir, no estoy apto para Dios, no quiero estar apto para Él, quiero permanecer en mi pecado. Esto veámoslo más allá de la dimensión física, de que nos dé una llaga, sino veámoslo espiritualmente, dimensionémoslo espiritualmente. Entonces, el estatus de la humanidad respecto a Dios era el de un Metzorah, era de una persona que tenía tzaraja. ¿Cómo así? Estaba lejos de Dios, fuera del campamento, ajenos a sus pactos y sus promesas, lejos de la ciudadanía de los cielos, ¿sí? Como nos dice en Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, muertos. Dios no es Dios de vivos, no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces nosotros teníamos este estatus, muertos en delitos y pecados. También no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aparte de andar, obviamente, por consiguiente y por consecuencia de estar muertos, de no tener vida, de nosotros, ¿quién mandaba? ¿De qué mandaba de nosotros? ¿Obras de bien? ¿Palabras de edificación? Claro que no. Emanaba más muerte. Y así íbamos contaminando a más y más personas, ya sea en más o menos proporción, pero esto es así, no se puede ser más o menos bueno ni más o menos malo. Dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. Y antes, aparte de estar muertos y de no hacer lo bueno, éramos enemigos de Dios. Así lo dicen Romanos. Siendo enemigos de Dios, ahora somos reconciliados. Y ahora, nadie se va a reconocer como enemigos de Dios. Todos le pregunto, ¿usted cree en Dios? Pues la persona con más sentido, aunque no sepa de lo de lo que se trata, dirá sí. El más avesado dirá no, no creo en Dios. Pero el más ateo no va a decir soy enemigo de Dios. Es una palabra que causa temor. Primero que si dice que es enemigo de Dios, estaría reconociendo que existe. Pero no, él solo dirá no creo. Y no porque no quisiera ser enemigo de Dios, sino porque sabe en el fondo lo que eso conlleva y es algo con lo que no se puede luchar. Y entonces nosotros todos, antes de decir que Dios nos ame, debemos decir que somos enemigos de Dios. Dicen, no, es que somos hijos de Dios, hijos de la ira de Dios. Porque si estamos muertos en delitos, somos incompatibles con la santidad. Ahora, ¿qué pasó ahora? ¿Qué hizo Jesús el Mesías? Por eso lanza una declaración tan contundente, tan llena de vida en el Evangelio.
Estando nosotros como Metzora, como personas que tienen Tzarahat, muertos, apartados del campamento, lejos de la ciudadanía de los cielos, muertos en pecados y delitos, sin hacer lo bueno, emanando incompatibilidad permanente a otros, siendo ocasión de tropiezo y haciéndonos tropezar nosotros mismos, viene el sumo sacerdote en persona y nos dice, en Juan 5:24, vamos a leer lo que nos dice. Juan, Evangelio de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Será que esto dijo para acomodar? Porque sí, porque no tiene ningún trasfondo. Claro que no. Cuando dice que hemos pasado de muerte a vida, también se está refiriendo a esto, que antes estábamos como personas con zaraja, apartados, sucios, con llagas del pecado, pero hemos pasado a la vida. ¿Cómo? Escuchando su palabra. Y cuando decimos escuchar nos referimos a lo que explicamos alguna vez, ¿no? Escuchar no es solo el acto de oír, sino en la mente hebrea es primeramente obvio, escuchar, entender y obedecer. Eso se refiere con el que escucha mi palabra, ¿sí? Seguimos avanzando. No sé si hay alguna duda, pregunta hasta ahí. A ver, una pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, seguimos. Entonces, decimos que Jesús el Mesías es aquel que vino a limpiarnos de nuestro tzaraja, término técnico para referirse a las connotaciones de la piel, que no deberíamos traducir porque no se haya término preciso en el español, ¿sí? Y Él nos viene a decir que han pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Sí? Salmo 56. Vamos a ver que los profetas siempre hablaron de Yeshua. Lo hemos venido viendo durante todo este estudio que hacemos de la ley y hoy vamos a remarcarlo una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 56. Y vamos a ver que solamente en el título se encuentra abundante riqueza. Y hoy nos vamos a centrar en el título del Salmo. Aquí lo colocan así: al músico principal sobre la paloma silenciosa en un paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Nos vamos a centrar en esta parte. A ver, vamos a ponerlo aquí. Resaltado. ¿Cómo así que la paloma silenciosa en un paraje muy distante? ¿A qué se refiere? ¿Otra vez la pusieron por acomodar o qué condición estaban señalando? ¿Qué es eso de la paloma silenciosa en un paraje muy distante? Entonces volvemos acá a analizar las simbologías. Se recordarán que con el segundo pajarito que no se lo mataba, se lo remojaba en sangre y se lo enviaba a que viva libre a campo abierto. ¿Y qué era esa paloma? Era símbolo de que la enfermedad de la persona había sido curada. Entonces, aquí en el Salmo 56 el título nos dice, para el victorioso, sobre la paloma silenciosa en un paraje distante. Entonces, ¿quién será esta paloma? Obviamente tiene conexión con el victorioso. ¿Cómo así que la paloma silenciosa? Sí, exacto, se refiere justamente a esa paloma
dejada viva, las dos palomas están representando, los dos pájaros están representando a Mashiach, a Yeshua, porque el uno moría y que hizo Yeshua, también murió con nuestros delitos, con nuestros pecados, y resucitó, se fue lejos a prepararnos morada, dando testimonio de que Él venció en la tierra. Entonces, el Salmo 56 es mesiánico, tiene que ver con lo que estamos hablando, sobre la paloma silenciosa en un paraje distante. ¿Cómo así que silenciosa? ¿Qué dice en Isaías 53:7? Vamos a ver. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, silencioso, una paloma silenciosa, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca, ¿sí? Entonces, este título, a pesar de ser solo un título, ya nos está dando tantísima información. Otro ejemplo, la ley del Metzorah. ¿Qué nos dice Isaías 53, mismo versículo 5? Por su llaga fuimos sanados. ¿Saben cómo le conocían los judíos de antaño al Mesías? Al Mesías, obviamente no reconociendo a Yeshua. Ellos le llaman el leproso de la casa de Dios o el leproso del Sanedrín. Es un nombre con el que se refiere al Mesías. No porque lo estén insultando, sino porque, por esto mismo, porque por su llaga fuimos sanados. Él vino a cargar con nuestro zarajat, con nuestra enfermedad espiritual y la puso sobre él. Así nos hizo limpios, así nos sanó para siempre y así se terminaron nuestros defectos espirituales. No que ahora no nos equivoquemos, sino que tenemos el sello de que seremos perfeccionados. Entonces, a pesar de que ellos no tienen la revelación, vemos que aquel nombre que le pusieron tiene que ver mucho con lo que está escrito. Por su llaga fuimos sanados, por su herida fuimos sanados. ¿Por qué? Porque Él se vino a hacer, cargó sobre sí toda esa iniquidad, y lo vimos la otra vez en Zacarías 3, que se presentó con ropas viles e inmundas, porque llevaba todo el pecado de la humanidad sobre sí. Ese zarajat espiritual nuestro fue a reposar sobre el justo, una imagen ilustrativa nada más, para que nosotros seamos sanados. ¿Sí? Otra situación, otro paralelismo, el agua que ha prometido el Señor. Vemos que dentro de los procedimientos en versículo 8, versículo 9 de Levítico 14, está que lavará sus vestidos con agua. ¿Qué agua? Ahora en nuestros días. Dice en Zacarías 13:1, en aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Entonces empezamos a ver cómo toda la escritura se converge en el Mesías. En aquel día se abrirá un manantial. Y justamente es lo que vino a decir Jesús en el último y gran día de la fiesta, en Juan 7. El que tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua purificada, para que en él laven sus pecados y su impureza, su tzaraja, para que en él se quiten esa condición espiritual de muerte, en esa agua. ¿Y qué es el agua? ¿A qué está apuntando el agua? A la palabra de Dios. Aquí lo vamos a desmenuzar un poquito más. Vimos que el día era la luz, y llamó el Señor a la luz día. Jesús vino a decir, yo soy la luz del mundo. Entonces también entendemos como yo soy el día del mundo. Entonces, si el día es Jesús, dice, en aquel Jesús, pongamos, se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza.
los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Ah, ya entendemos entonces. En estas cosas que parece que ya no se usan hoy en día, el Levítico 14, que parece que ya están caducas, que ya pues, era para antes, en aquel detalle, ¿cuánto habla del Mesías? En cada elemento, hermanos, ¿cuánto habla de nuestro Salvador? ¿Sí? Todo apunta hacia Él. Agua viva. Aún no nos convencemos que es el Mesías de quien está hablando aquí. Vamos a ver más y listo. Madera de cedro, la cruz. 3 elementos nos pedía Levítico 14 para el ritual de la compatibilización con Dios. 3 elementos. Madera de cedro, representado en la cruz, sea simplemente un palo, o sea en forma de cruz tradicional como lo hemos conocido. Hilo escarlata, nos da testimonio en la escritura que arrojaron sobre él un manto rojo. Le he puesto aquí en la imagen. A ver, estamos por aquí. Sí, decíamos el agua que ha prometido el Señor, el manantial que emerge de Yeshua. Y ahora, decíamos, no nos convencemos de dónde que es el Mesías. Bien, la madera de cedro representada en la cruz, el hilo escarlata representado en el manto que le pusieron, que da testimonio del Evangelio, y las hojas de orégano, o que dicen nuestras Biblias, hisopo. Aquí está apuntando a 2 cosas. Por un lado, dice que cuando tuvo sed, le acercaron un hisopo y bebió, por un lado. ¿Sí? Y por otro lado, estas hojas de orégano también se puede estar refiriendo a la corona de la cruz, a la corona de espinos. ¿Sí? Entonces, por donde quiera que le veamos, todos los elementos apuntan a él. Todo lo vino a cumplir y todo se llevó en la muerte. ¿Sí? Entonces, un resumen hasta aquí. Aquel con Zarahat estaba muerto, desconectado. Y vimos también en el caso de Adán y Eva, ¿a qué se refiere esta muerte? No que pierda la vida totalmente, sino que, por ejemplo, cuando Dios le dijo, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Comieron y no se murieron. Entonces la muerte significa al estado de desconexión que hay con Dios. ¿Sí? Aquel con Zarahat era muerto, es decir, estaba desconectado de la santidad. ¿Y qué nos dice la Escritura? Separados de mí, nada son, nada pueden hacer. Pero gracias a la resurrección de Yeshua, a la muerte y la resurrección, primero fuimos habilitados con el Espíritu Santo para ser compatibles con la santidad. Gracias a que tenemos su Espíritu Santo, podemos escuchar su palabra. Y gracias a que podemos escuchar su palabra, pasamos de muerte a vida. ¿Sí? Tal cual un dominó. 3 elementos que nos habilitan para pasar de muerte a vida. ¿Sí? Aquí tengo una pregunta, voy a leerla. Dice, cuando dice que si no cumplimos un mandato, ejemplo, guardar Shabbat, seremos cortados del pueblo. Se puede entender que perderemos la compatibilidad con el Eterno. Pues, ¿cómo lo explicamos? En el caso del Shabbat es mucho más grave, ¿sí? Porque no habla solamente de salir del campamento, sino ser excluido de la ciudadanía de los cielos. Entonces, para aquel que sabe que es el Shabbat y que voluntariamente no lo está guardando porque no quiere, porque no busca razonar, porque piensa que está abolido. Ojo, 2 cosas diferentes. Una cosa es no guardar porque no sé, no tengo claro, Dios aún no me revela y está bien, no somos jueces de nadie. Y otra cosa es que una persona arbitrariamente diga, yo no guardo el Shabbat porque es el domingo y porque guardar el sábado es del judío, es de judíos y aparte todos los días son del Señor, no me vengas con esas cosas. Eso sí es un problema. Estamos viendo a alguien que tiene tzaraja espiritual,
¿sí? A todos los mandamientos que son ignorados voluntariamente causan una enfermedad espiritual, que es aquella conocida como tzaraja, y nos hace incompatibles con la santidad. ¿Por qué? Porque estamos queriendo habitar en muerte. Estamos llevando a práctica no palabras de vida, sino estamos queriendo andar en nuestros propios caminos. ¿Y qué dicen Proverbios? Al hombre todos los caminos le parecen de vida, pero realmente son de muerte. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, no quiere decir que Dios nos desecha para siempre, pero nos va a mandar un toquecito, Zarahat, para que veamos las consecuencias de perseverar en la muerte. Ahora, no hay un requisito en todo el texto claro para tener esta enfermedad. Si bien es cierto a Miriam le dio por causa de murmurar, no podemos decir que solo murmurando se obtiene esta clase de condición. No, la Torá no especifica ninguna condición. Y esto es precisamente para que no andemos confiados, para que no digamos, yo como no estoy haciendo eso, pues no hay problema. Es cualquier pecado oculto. Y esto depende de Dios si decide mostrarlo con Zarahat o no. Depende exclusivamente de Él. Así que no podemos andar confiados diciendo, yo como no estoy haciendo eso, me libro. No, para eso mismo lo puso Dios sin condición. Para que al que le caiga, le caiga. El que está en malos pasos y se acabó. ¿Sí? Entonces decimos que aquel con Zarahat está muerto, desconectado, es un cadáver. De él emana inmundicia. Pero gracias a la resurrección de Yeshua, fuimos habilitados, ¿sí? Se llevó nuestros pecados, nos dejó limpios en blanco, pero no solamente quería dejarnos blancos, sino que su presencia, su mente de la santidad, como vimos al inicio, reposa en nosotros. Con eso pudimos escuchar su palabra, porque si no, no entendiéramos. Y también lo veíamos en la clase anterior. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, no con raciocinio, no con mente. No es que yo me siento a leer la Biblia y por mí mismo puedo entender. No, es a través de su espíritu. Y es gracias a que escuchamos su palabra, escuchar, entiéndase, escuchar, entender y obedecer, pasamos de muerte a vida. Dejamos la práctica del pecado oculto, sea cual fuere este, y empezamos a habitar en vida. ¿Sí? Avanzamos. Entonces, otro simbolismo súper genial son los dos sacrificios que vemos que se presentan. Uno habilitante, vemos que en versículos 7 y 8 le declara limpio. 7, 8, 9 le declara limpio. Un sacrificio es el que le habilita a restaurar parcialmente su relación con Dios. Es el que le habilita a volver a entrar al campamento. Y el segundo, aquel que vimos que eran 2 corderos y una cordera, es con el que se puede ir al templo. ¿Y esto qué está apuntando? A la muerte de Yeshua y a la resurrección de Yeshua. Una cosa es que haya muerto y haya muerto con nuestros pecados. Pero vamos a ver qué hubiera pasado si solo se hubiera quedado en la muerte de Yeshua y nada más. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15, 14. Primera de Corintios 15, 14. Vamos a ponerlo en una versión más fácil para que no parezca trabalenguas. Ya. Entonces, Cristo murió, nos limpió de nuestros pecados, ¿y qué hubiera pasado si se hubiera quedado en la muerte? Dice, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale la pena para nada, ni tampoco vale para nada la fidelidad que ustedes tienen. Si esto fuera así, planteémonos ese escenario, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
la fidelidad de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Es decir, si Cristo solamente hubiera muerto, si el Mesías solamente hubiera muerto, nos hubiera reseteado, nos hubiera dejado en blanco, pero volveríamos a pecar, tal cual como formatear una computadora. Al formatear una computadora se elimina todo, queda como nueva. Pero si no se pone un antivirus, en cuestión de meses va a volver al estatus que tenía antes de, y la escritura no solo nos dice que antes de, sino que va a ser 7 veces peor el estado posterior. Entonces aquí no está diciendo esto. Y si Cristo no resucitó, la fidelidad de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. ¿Sí? Pero lo cierto es que Él ha resucitado. Él es el Reshit de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Entonces, ¿qué significa? Como bien sabemos, que haya muerto y haya resucitado. Con la muerte nos limpió, como bien decimos. La condena que pesaba en nosotros se cumplió sobre Él. Pero no se quedó ahí. Con la resurrección, con presentarse él como Reshit, como muestra significativa de la cosecha, hablando en términos metafóricos, aseguró que toda la cosecha va a llegar a ser como Él es. Es decir, nos hizo herederos del reino de los cielos, con su resurrección. Entonces aquí, estos dos sacrificios, el uno que te habilita para entrar al campamento nuevamente y el segundo con el que se puede ir al templo, habla de la obra de Mashiach. La muerte, por un lado, que nos limpió, y la resurrección con la cual nos hizo herederos del reino de los cielos. Y es lo que festejamos en primicias, con el Omer Reshit. Cuando Él se presentó como primicia de los muertos y fue acepto, la regla era que si, en términos de cosecha, si Dios aceptaba este Reshit, es decir, si yo llevaba el mejor fruto de mi cosecha y lo presentaba en el templo, y si era acepto para el sumo sacerdote, garantizaba que toda la cosecha sea igual. Y es lo que hizo Yeshua. Nuevamente, el pasaje que me gusta mucho. En aquel entonces le verán a Él tal cual es, porque seremos como Él es, porque nos hizo herederos de los cielos. ¿Sí? Amén. Seguimos. La ley del Metzorah. El propósito final de esto. ¿Por qué puso Dios estas ordenanzas? Vamos a irnos un momento al Levítico 15, versículo 31. Levítico 15, 31. Es el final de esta porción. Y aquí nos da el significado o el propósito de por qué tantas cosas. Dice, así apartaréis de sus impurezas, vamos a ver qué palabra aparece ya, la misma que inmundicia. Así apartaréis entonces de sus incompatibilidades a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus incompatibilidades, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, ¿para qué era esto? ¿Para qué Dios lo ponía así? ¿Porque quiere molestarnos? ¿Porque no tiene nada más que hacer? No, también esto es por amor, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo. Ese es el objetivo. Entonces, ahora, ¿cuánta más responsabilidad, sabiendo que nosotros somos el tabernáculo, el templo de esa mente de la santidad, de la mente de Cristo, del Espíritu Santo? ¿Cuánta más responsabilidad en conocer todos estos preceptos?
que si tengo una condición como tzaraja, de una enfermedad, pues habrá que analizarlo porque no es normal. No es normal que andemos en estas cuestiones, ¿sí? Y esto no es como se hizo en los días de Jesús, que le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Esto no es para que Dios nos diga pecador y para que la gente nos señale. No es por eso, sino, como dijo Jesús, ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste, ¿sí? Para eso Dios lo hace, para que la gloria de Dios se manifieste, ¿sí? Entonces, si unimos el inicio de la porción con el final, ¿cómo nos queda? Esta es la ley para que no mueras. Si unimos el versículo del inicio con el versículo del final. Esta es la ley para que no mueras. Recordemos siempre que Dios ha puesto sus preceptos, sus principios, no para hacernos daño, ni para privarnos de los deleites de la carne, que es lo que aparentemente se piensa desde afuera, sino es para que no moramos, para que habitemos en santidad. Como se colocó un versículo en la página, toda vuestra manera de vivir sea santa, así como el que os llamó es santo. ¿Qué es la santidad? Distinguirnos a través de sus mandamientos. Que si tenemos debilidad en alguno de ellos, pidámosle al Padre para que nos dé fortaleza y nos revele cómo guardarlo. Aquí ninguno habla, y yo personalmente en primer lugar no hablo desde la fortaleza máxima, desde la santidad máxima. Con vergüenza lo digo, pero es el sello que tenemos y la promesa de que Él no dejará la obra a medias, sino que la completará. Y si tenemos un llamado de atención a nivel físico, pues analicemos qué está pasando. No pensemos que así es la vida y ya, porque también dice Dios que aunque este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos uno espiritual no hecho de manos en los cielos. Sí, pero también tenemos que cuidar el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo ahora. Y nos corresponde a nosotros analizar el porqué de las situaciones. A Dios no se le escapa ninguna enfermedad, sino es un llamado de atención para cualquiera que sea el aspecto que haya mejorar, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Todo está muy... Ah, sí, hay una. Sí, Tzarahat no es solo lepra, entonces, ¿por qué habla de ciertos signos y síntomas con la lepra hoy en día, detallados en Levítico 13, 1, 8, y vemos que eran separados, identificados por todos, les ponían en campanas? Es decir, si son más enfermedades relacionadas y no solo es una, ¿cómo la identificamos? Eso es muy interesante. En Levítico 13, 1, vamos a analizarlo por acá. A ver. Eso es. 13:1. Dice, cuando el hombre tuviere en la piel, aquí lo han puesto de su cuerpo, pero no es en la piel de su cuerpo, es en la piel de su carne. Y resulta, es muy interesante esta expresión en la piel de su carne. Tal parece que de aquí salió el lenguaje del apóstol Pablo de hablar de las pasiones de la carne. Porque en ningún otro lado en la Biblia, en la Torá, aparece algo de las tentaciones o las debilidades de la carne, sino el usado por el apóstol Pablo. Entonces, tal parece y todo apunta a que cuando dice en la piel de su carne, se está refiriendo a aquellas manchas o aquellas erupciones o hinchazones que aparecen en el órgano reproductor. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos de esto? Porque aquí dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su carne, hinchazón o erupción, mancha blanca, si hubiera en la piel de su carne, como llaga de lepra, será traído al sacerdote o a uno de los hijos del sacerdote. Entonces, aquí hace una distinción importante, me parece que es el versículo 13. Aquí solo lo menciona
una mancha o hinchazón en la piel de su carne, apuntando a que es el órgano reproductor, aquellas enfermedades, y varias personas se animan a decir que este caso de aquí, del versículo 13, se refería a sífilis. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Miren, aquí marca la distinción, dice. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote. Entonces, eh, con esta distinción que hace el versículo 12 del 13, parece que cuando dice que es una erupción en la piel de su carne, se está refiriendo a aquellas que aparecen en el órgano reproductor. Y para responder de esa pregunta, voy a volver a leerla. A ver. Dice, signos y síntomas como lepra hoy en día detallados en Levítico 13. Bueno, también aclarar que no estoy diciendo que Tzarahat no sea lepra, sino que son todas aquellas afecciones en las que se incluye la lepra. Y para la época no estaba descubierta y detallada con la especificidad que tenemos hoy en día la lepra. Sabemos hoy en día que la lepra está causada por el hongo Mycobacterium leprae, ¿sí? Eso sabemos hoy en día, que es específicamente de un hongo. En aquel entonces no se sabía específicamente que era un hongo, sino lepra era el tecnicismo para hablar de todas aquellas enfermedades a la piel, ¿sí? Entonces, no sé si con eso se responde. Y no solo es una, ¿cómo le identificamos? ¿Los síntomas son iguales hoy? Sí, claro que sí, los síntomas pueden llegar a ser iguales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que son manifestaciones que Dios usa y estas pueden ser diversas. No solamente pueden ser a nivel de la piel, sino pueden venir a modo de una ceguera, por ejemplo, el aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Por qué vino? Para que Pablo no esté, pues, no se eleve ni tenga más alto concepto del que deba tener. Entonces, son limitaciones en un lado y también son recordatorios. ¿Cómo las identificamos? Pues orando al Señor, porque son casos apartados y como bien lo dijimos la otra vez, la Torá no se podía poner a detallar cada caso específico. Lo vimos en Éxodo cuando detallaba eh, los procedimientos para tratar con una persona fuera del pueblo. No se iba a poner a detallar todas las circunstancias, sino que a partir de generalidades se podían ir estudiando los diferentes casos. ¿Sí? Entonces, eso es, al final, todo tiene que ser en oración a Dios. Dice, pero eso ya no se incluye en el contexto del texto de este estudio. Específicamente da signos de esta enfermedad. Así es, da signos, hinchazón y erupciones en la piel. Y aquí nos dice en Levítico 14 que cuando ésta fuere sanado, va a empezar con el proceso de compatibilización. Y aquí el contexto del estudio, dijimos que no nos queremos centrar en el aspecto físico, más que todo queremos centrarnos en el aspecto espiritual que tener tzarahat conlleva, que nuestro estatus respecto a Dios era el de personas con llagas, de pecados, hinchazones, de muerte, y es lo que vino a sanar Dios en nosotros, ¿sí? Este era el enfoque principal, no tanto en lo físico, porque quizá hoy me sale una erupción, me pongo una crema y fin, y ya está, y no pasa peores. Pero enfoquémonos en lo espiritual, en lo de arriba, en lo que significa tener tzarajat a nivel espiritual. La manifestación, sea esta una actitud, sea esto un pensamiento, o sea esto a nivel físico. ¿Sí? Ese es el enfoque principal.
El de aquí, el estatus de la humanidad respecto a Dios, era el de un Metzorah. No llevándolo a la textualidad de que ahora busquemos, esperemos a tener una señal así de hinchazón para darnos cuenta, sino revisarnos espiritualmente, muertos en delitos y pecados y no hacer lo bueno. ¿Sí? ¿Otra pregunta de pronto? Otra, nada más, todo está muy claro. A ver, ¿cómo se hace esto? Así, ya. Todo está claro, hermanos. Galito, ¿algo que añadir hasta ahí? No, te cuento que has trazado muy bien. Y la analogía con este Metzorah. Perfecto, muy bien, más bien. Qué lindo. Gracias, Carlitos. Sí, la ilación va y qué lindo poder entender el fundamento y toda la analogía. Más bien te felicito. No, espero que, si bien algunos no tendrán preguntas porque no logran todavía hacer los enlaces y esto tiene mayor profundidad, efectivamente. Lo más importante es entender que esto de la lepra tiene esa analogía en lo espiritual y tiene que ver mucho con el principio de la abundancia del corazón. Por eso es muy importante encontrar nuestras fuentes de crecimiento espiritual. Nuestras fuentes tienen que siempre tener que ser cuidadosas y de ahí que cuidamos y procuramos. Más bien, una vez más, le doy gracias a Dios por tu vida, Carlitos, y por el celo con que preparas estos estudios de los días sábados. Qué lindo verles a la mayoría que se mantuvo y que con celo vayamos creciendo y saliendo de esta gran contaminación de siglos y sabiendo que no es por mérito propio, sino que el Señor está despertando este nuevo amanecer, esta luz de justicia y afirmando este segundo y gran éxodo. Nada más. Oremos una vez más. Qué lindo verles a todos. Espero que nadie se haya quedado dormido y los que duermen que descansen en paz.